Y espera un segundito. Bueno, pues efectivamente, como ha dicho Enrique, estuvimos hace nada, 15 días en Viena y la verdad es que en la Vienna Calling y era un formato non-conference, que es lo que un poco parecido a lo que pasaba en Berlín y la organización de Berlín pues la pasa un poco el testigo a Viena porque, bueno, el hombre de Berlín está ya un poco cansado y confieso que, bueno, debe ser algo agotador. El caso es que era non-conference y también lo digo porque este formato lo que te permite es ir poniendo y quitando ponencias sobre la marcha, de manera que cuando entras en la sala tienes una pantalla donde tienes las conferencias del momento. En la web se actualizan las conferencias que se va apuntando, quitando los ponentes, pero vas un poco sobre la marcha decidiendo qué es lo que quieres oír y qué es lo que te apetece. Y también lo digo porque estos días anteriores, para poder un poco construir esta Big Talk, pues me metía en la web a ver, ay, esta conferencia, ay, esta sesión tal, y han desaparecido la mitad de las sesiones, la gente las ha borrado. Con lo cual, lo he podido reconstruir a base de fotos y mis notas. Y además es que muchos de los ponentes ni siquiera han colgado los archivos que prometieron, con lo cual tampoco puedo reconstruirlo a través de los archivos de la web. Ya está, esto es todo. Entonces voy a compartir pantalla, ¿vale? Y porque lo que os quiero enseñar primero es la web que antes tenía ponentes, asistentes, el calendario con las ponencias y podías un poco cotillear y ver todo. Y ahora directamente han quitado y han dejado solo preguntas frecuentes y archivos. No hay nada más. Con lo cual vamos un poco por los pantallazos que me hice la semana pasada. Pero bueno, ha sido una conferencia muy chula, muy bonita, en un sitio impecable para mi gusto, muy en el centro y muy cómoda, porque llegas, vuelas en el aeropuerto, pues sí, media hora de taxi, pero bueno, que estás en el centro y luego el hotel a las ponencias andando y todo súper agradable y encima, bueno, no es que haya hecho buen tiempo, es que ha hecho un calor espectacular. Total, que no me enrollo. Non-conference, de manera que lo que tengo son pantallazos. El sitio era muy chulo, el Quartiers Museum estaba en pleno centro, era gigante y esto es una foto hecha desde una de las salas donde una de las ponencias y el edificio que veis enfrente pues es un poco el equivalente a donde estábamos nosotros, con lo cual para que os hagáis una idea de las dimensiones, ¿vale? Y bueno, y aquí hay gente haciendo yoga y tal, muy buen rollo, hacía muy bueno y los austriacos se echan a la calle a la mínima que pueden y hacen muy bien. Además, en las salas eran muy, iba a decir espaciosas, realmente eran 3 salas muy espaciosas porque eran muy altas y con un techo, como veis, como muy engalanado, pero luego la sala en sí era, ¿veis? Esta era bastante pequeña, había 2 pequeñas y una grande. Por supuesto, el jefe Nicolás la de IA la dio en la grande, que ahora os enseñaré una foto. Pero bueno, esta es la sala donde yo doy la mía, pero era un sitio muy bonito, ¿vale? Esto es uno de los primeros pantallazos. La cena del primer día no tengo fotos porque, bueno, a lo mejor Nicolás luego nos enseña alguna. Yo no hice fotos, un sitio muy chulo y ahí todos con muy buen rollo y ya había llegado casi todo el mundo, con lo cual muy animado y al principio te da como un poco más de corte y tal, porque pero bueno, vas teniendo relación con todo el mundo y cada vez da menos. Eh, luego tengo un pantallazo de lo que quedó de las ponencias del primer día, que es el jueves por la mañana, el jueves 5, y, y yo sé que aquí faltan cosas. O sea, es decir, aquí había una ponencia y la han quitado. Entonces, no, yo he ido rellenando un poco a medida que me ha dado tiempo a las que yo he asistido, ¿vale? Hay algunas que, bueno, pues por supuesto, Opening Session, pues sí, claro, por supuesto fuimos. Eh, Hay algunas que dudaba, pues por ejemplo la de Jan, pues probablemente era muy interesante, pero bueno, como yo tenía mi ponencia en esta sala a primerísima hora,
preferí quedarme aquí y así achuchar a Peter para que acabara la suya pronto y me dejara a mí, tenía media hora, o sea, tampoco como, como me retrasara. En el fondo no pasaba nada, ¿eh? Porque de hecho se retrasa y como es una non-conference, pues si Peter se retrasa y yo empiezo un cuarto de hora más tarde, Javier empieza un cuarto de hora más tarde y acaba un cuarto de hora más tarde, pues no pasa nada. O incluso más, no pasa nada. ¿Eh? Es bastante flexible en ese aspecto y es muy cómodo porque no estás sujeto. Si de pronto tu ponencia gusta mucho o esta es una súper interesante y en vez de 15 minutos hay 35 minutos de preguntas, pues nadie dice nada y no hay nadie moderando, con lo cual es muy libre en ese aspecto. La de la ponencia de Peter, pues fue bastante chula, creo que tengo una foto. Esta es la de Opening Session con los dos organizadores, los de 20U, no sé cómo se llaman, 20U Solution se llaman, eso es, con Stefan y con Philip, muy simpáticos y súper bien organizado todo, la verdad. Esta es la de Peter, la del scripting, que fue bastante chula. Era un poco filosófica, pero te ayudaba a preguntarte a ti mismo cosas como cómo nombro los scripts, cómo los organizo, los hago por conjunto de funcionalidades, los hago por vista, los hago por archivos, o sea, por archivos sí, obviamente, pero incluso por permisos. O sea, nos enseñó mil formas de que la gente los organizaba o los nombrara. Usaba un sistema de miga de pan un poco parecido al que hacemos nosotros aquí en Bitwalk, pero yo creo que el nuestro es un puntito más sofisticado. Pero bueno, una ponencia bastante chula. Y te hacía hacerte preguntas. Tengo aquí, a ver, mm, y aquí está Javier, aquí estoy yo, y aquí está Jesús, y Nicolás, y Fabriz, y bueno, una sala pequeñita, pero con todos los que había que estar. Luego fue mi ponencia que iba sobre seguridad en FileMaker y también era un poco no filosófica, pero no era solo FileMaker en plan conjunto de privilegios y activar Data API. Y a mí me pasan esas cosas porque como yo no me entero de nada y yo nunca sé quién es quién y además no retengo ni nombres ni caras porque soy un desastre, resulta que en primera fila tenía a Clyde Michael, que es el que creó FileMaker y yo no me había enterado y me lo dijeron después, cosa que me alegro porque así no me puse nada nerviosa. Eso también. Pero bueno, aquí estaba el tío prestando atención. Yo imagino que se moriría de risa con mi ponencia, pero bueno, gustó bastante, hubo sus preguntas. ¿Hubieron? Bueno, hubo preguntas y eran, bueno, sobre las diferentes capas de seguridad que tú puedes tener en tu proyecto, pero no solo en tu proyecto de FileMaker, sino desde tu red, tu servidor, tu server, o sea, FileMaker Server, la propia aplicación y cada vez yendo más abajo, más abajo en las diferentes capas de seguridad. Y si a alguien le interesa, le puedo pasar la presentación porque la he tenido que compartir con el resto de asistentes a Viena. Em, Luego fue la de Javier Dura, que no he conseguido una foto en la que salga algo de de su ponencia, pero fue muy lúdica, como son siempre las ponencias de Javier, muy divertidas, porque iba sobre QRs y sobre por qué los QRs tienen que ser tan aburridos cuando los puedes personalizar al máximo. Y de hecho él hizo un archivo muy divertido que era un FileMaker en el que en función de unos parámetros te ponía el logo, los colores, incluso los formatos, si era curva pico, si eran cuadradotes, si eran todos redondos y un archivo bastante interesante y fue muy divertida la ponencia de Javier. Además que como siempre, pues sacó sus gadgets, sacó un camión, sacó un, un osito de peluche y todo muy rosa, las gafas, la pantalla, todo. No sé por qué le salió todo tan rosa, pero así era. Y muy divertida, ¿eh? Muy bien, muy amena. Luego creo recordar, a ver, porque esto lo tengo un poco desastre, que después de la de Javier ya nos fuimos directamente a comer y la comida no estaba incluida porque es non-conference, con lo cual es un precio bastante guay la entrada y la asistencia a las ponencias. No incluye comida, sí te dan un pequeño coffee break y, bueno, pues un cafelito con unos bollitos y tal, pero la comida va de tu cuenta. Hacía tan bueno y estábamos en un sitio tan espectacular que te vas a una ensalada a tomar de cualquier lado y lo disfrutas. Luego por la tarde, pues eso, tienes una hora para comer, que es más que suficiente para tomarte cualquier cosa por la zona. Luego por la tarde, em,
estoy intentando acordarme, pero no he sido capaz de acordarme porque no tengo notas. Pero os juro que no me fui a comer 2 horas, sino que comí en 1 hora y fui a una ponencia a las 2, pero no logro recordar ninguna de estas, con lo cual me hace sospechar que había una más que la han quitado. Este hueco aquí sospechoso me hace sospechar que no tengo notas, pero aquí había algo más y ha desaparecido. Luego fuimos a la de Chris Moyer, que iba sobre el gran tema del que todo el mundo habla, que es la inteligencia artificial. Y bueno, iba un poco sobre en qué estamos y qué es lo que se espera. Fue muy divertida porque hubo, bueno, Chris Moyer, quiero decir, es un tío que sabe muchísimo. Están intentando subirse al carro de la inteligencia artificial y habló un poco de todo, un poco genérico, y fue divertida porque hubo su polémica, su debate al final, y como estas conferencias, estas sesiones son muy informales, estuvo francamente divertido y a lo mejor si Nicolás luego también que nos comente, pero si puede que nos comente, ¿vale? Y no, pero fue muy interesante, un poco genérica, no filosófica, no entrando en grandes detalles, pero sí estuvo muy interesante, en la que una gran frase que se me quedó fue, dijo algo así como, una vez que implementas un LLM en tu código, en cualquier código, en FileMaker o en lo que sea, todo lo demás se convierte en low code. Es decir, en el momento que metes un LLM, ya no es que FileMaker sea low code, es que un React, un cualquier otra lenguaje que puedas utilizar, todo se convierte en low code porque lo deja a la altura del betún. Y luego, muy chula también la de, a ver, tenía una imagen por aquí de la de Chris Moyer, sí, que bueno, pues esta ya fue en la sala grande, ya una cosa un poquito más así, y bueno, muy interesante. Luego fue la de, esta no sé por qué la he puesto aquí, porque le tenía que preguntar a Nicolás, porque yo no fui a esta, pero esta a lo mejor Nicolás luego nos quiere comentar alguna cosita sobre vulnerabilidades, que creo que también fue muy interesante y hubo bastante polémica. Y esta es la de Fabrice Normand, que también me encantó porque en el fondo iba sobre novedades del FileMaker 2025 que ya nos dieron la suelta y ya los que estamos en el, ¿cómo se llama? Lo del, bueno, que no podemos hablar de las release y de las nuevas funcionalidades que nos dan a probar, nos dieron la suelta y nos dijeron que en esta conferencia ya se podía hablar, aunque sabemos que en la de Francia de antes algo se dijo. Pues toda la ponencia de Fabrice iba sobre las novedades de FileMaker 25 y mucho ya y muchas cositas muy interesantes y muy prácticas. eh, y nuevas funciones para JSON también, ¿vale? Y bueno, ya supongo que habrá alguna BitTalk con detalle concreto de las novedades de FileMaker 2025 que tiene que estar al caer. Es que si no es la semana que viene, es la siguiente. Eligen el verano, pero bueno, cosas muy chulas. Aunque nosotros las conocíamos, pero bueno, Fabrice además lo explica fenomenal y la verdad es que una muy interesante y muy amena también. Es un tío muy ameno. ¿Qué más? Y luego, a ver, y después de Fabrice ya se acabó el día, que parece que no hemos hecho nada, pero estábamos reventados. Y nada, una vueltecita por Viena, todo fenomenal y a la cama. Y al día siguiente, que era el viernes 6, eh, también tenía una previsión de sesiones bastante apretada, que aquí vuelven a faltar sesiones porque ya te digo que la gente las ha borrado. No sabemos por qué. Entonces, aquí había una que a mí me interesaba mucho porque es una herramienta que hemos empezado a utilizar hace relativamente, hace unos meses, que es el Better Forms. Y había una ponencia de Charles Delph, que es el de Better Forms, con cómo utilizaban la inteligencia artificial. Y efectivamente, pues versado sobre toda la integración de Better Forms, inteligencia artificial, que no realmente no iba sobre lo que yo pensaba que iba a ir, pero bueno, que están empezando a introducir algunos auxiliares más bien dentro de la herramienta de Better Forms como desarrollador, auxilio de inteligencia artificial en ayudarte a encontrar cosas o cómo se hacen cosas. No es meter inteligencia artificial en las soluciones Better Forms para tus clientes, que era lo que yo esperaba que iba a ser. Pero bueno, muy interesante y muy bien, creo que no, de esto no he conseguido foto.
Y luego otra de Fabrice Normand, súper divertida y súper interesante, que es después de sus 30 años con FileMaker, que le enamoró de FileMaker y cómo empezó en ello y cómo ha ido profundizando en su conocimiento de FileMaker. Eh, y, y de esta no tengo muchas notas. Fue muy filosófica y muy divertida, pero no tengo ninguna nota, porque no, era todo súper filosofía. Luego llegaba la estrella del momento, la ponencia de Nicolás, que había mucha expectación, porque es verdad que lleva muchos meses, bueno, lleva meses ya, años, porque en el fondo empezó con lo de IA mucho antes de que los de FileMaker siquiera metieran la patanía. Y bueno, tenía una ponencia que levantaba mucha expectación sobre inteligencia artificial, sobre el bueno, el malo y el feo. O sea, el feo, el malo y el bueno, creo que se llama en español, no sé cómo se llama. La película era todo un paralelismo y una ponencia muy, iba a decir teórica, pero no era teoría, era profunda en cuanto a qué es la inteligencia artificial, cuántos tipos de inteligencia artificial hay, porque Nicolás sabe, y cuándo usar qué y qué grandes, y sobre todo las diferencias entre una cosa y otra, para que no te den un poco gato por liebre también, porque todos estamos todo el rato oyendo millones de términos, que si generativa, que si el LM, que si... Y llega un momento en que tenemos un montón de términos en la cabeza y puso un poco negro sobre blanco y fue súper entretenida, súper divertida y no tengo fotos, a ver, yo creo que tengo más fotos por aquí. Eh, 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 déjame un segundín. No sé por qué he cerrado esta ventana, porque sabía que le iba a necesitar. Eh, rápido, ¿eh? No, lo tengo aquí a mano. Fotos, Nicolás. Aquí tenemos... Ah, esta es la misma, perdón. Y esta es, pues eso, qué es la inteligencia artificial, de dónde salió, qué diferencia hay entre la simbólica y la no simbólica, etcétera, etcétera. Y creía que tenía alguna más, pero no tengo. Y luego, Nicolás, por supuesto, dio la sesión en la sala grande, que la sala grande era grande, pero incluso podemos decir que había mucha gente de pie porque no se cabía y no había sillas para todos. Con lo cual, yo creo que fue un éxito y muy aplaudido y luego muy comentado después. Luego la gente, no te digo que le pedían autógrafos, pero la gente eh, le persiguió después. Y ya luego parada para comer, una horita, y luego a ver si me acuerdo, porque aquí ya no he marcado las que Ah, no, aquí estaba la de Fabrice. A ver. Suite A, junio, 6 de junio a las 10 Fabrice, 30 años FileMaker, ¿no? El pantallazo. A las 2. De 2 a 3 Fabrice, 30 años, O sea, era un poco... La gente ponía y quitaba sesiones y era un poco, pues lo veía sobre la marcha, ¿no? Pi. Luego, que yo tenga notas y que me acuerde, ¿vale? Me fui a la de... No era aquí, pero bueno, estuve en la de Clay Michael porque había que estar, que como os digo, es el gurú del FileMaker y el que... Dicen que es el que inventó FileMaker, pero no creo que sea el que lo inventara, pero sí el que lo desarrolló y fue el primer creador en su base. Y había muchísima expectación por esta ponencia. A ver, tenemos por aquí la de Clay, que creo que la he puesto. Pero claro, es un tío que es mítico y todo el mundo está súper pendiente de su ponencia y estaba la sala también a rebosar, pero fue un poquito decepcionante en el sentido de que fue muy teórica y no habló del futuro, porque yo no sé si él ya está en esas cosas y está más como una figura institucional dentro de Claris, y habló mucho del pasado. Con lo cual, bueno, fue interesante, siempre es interesante oírle y bueno, pues
es que tampoco tengo muchas más notas de esto. O sea, fue interesante. ¿Qué más? Clay, os juro que fui a más, pero soy incapaz y no tengo notas de ninguna otra, pero bueno. Ah, La de Johan creo que sí, que fue manejar grandes datos, grandes conjuntos de datos y cómo archivar. Y aquí también hubo mucha polémica porque realmente no todo el mundo estaba de acuerdo con su sistema, porque archivaba grandes conjuntos de registros a base de guardar JSONs. Y la gente empezó a preguntar que para qué, que por qué, que qué sentido tenía, tal. Entonces, la ponencia estuvo bien, pero lo que estuvo muy divertido fue el debate después. Mm, mm, mm. Luego, a ver, la de Clay. Luego, al día siguiente, el sábado por la mañana, eh, fui a la de Russell Watson, que es un inglés que no está aquí, no viene a los BitTalks, solo venimos, habla española, ¿no? Pero bueno, está como las maracas, pero que es muy divertido y tiene cosas muy locas y a veces son genialidades y a veces dices, madre mía, se le está yendo de las manos. Y en esta ocasión fue un poco el segundo punto. Y entonces, me interesaba mucho su sesión porque hablaba de e-invoice, que es en lo que estamos todos ahora, con la factura electrónica y todo el manejo de clientes y cuando les sirve servicio de factura electrónica, como quiera que se haga en Inglaterra, da igual, es que en todas partes es más de lo mismo. Y bueno, me interesaba ver cómo lo hacía, ¿no? Entonces, Russell lo que hace es que tiene un montón de archivos independientes desplegados en local en un montón de clientes y necesitaba una forma en la que poder actualizar y modificar esos archivos de manera automatizada, lo cual os podéis imaginar que es una locura a la par que peligroso. Entonces se ha inventado una serie a base de MVS, porque una de las cosas que también me he dado cuenta en todo Viena es qué pasada la gente tiene soluciones enteras basadas en MVS, que de verdad el día que no tengamos el MVS yo creo que hay gente que se va a ir a la quiebra o el día que nadie lo mantenga, mejor dicho. Y Russell tiene todo un sistema basado en MVS que se ha inventado para copiar y pegar, pero copiar y pegar, que es copio en FileMaker, lo convierto en XML, lo guardo en el portapapeles, porque estoy usando Remote Desktop, TeamViewer, ¿qué otra cosa usaba? Em, bueno, no sé, tenía a través de Slack, pero eso no me cuadraba tampoco, eso es lo que he apuntado, pero no me cuadra. Entonces, copiaba, pasaba, o sea, copiaba, por ejemplo, un script, lo pasaba a XML, lo pasaba al portapapeles de la máquina en local, o sea, en la remota. Luego, a través del TeamViewer, del Remote Desktop o lo que fuera, del AnyDesk, se lo pasaba en XML a su portapapeles y de su portapapeles se lo reconvertía a FileMaker y viceversa. Y entonces era unas funciones que él se ha inventado, que lo llamaba XUT, XOPI y Paxt, es decir, como cut, copy y paste, pero todo con X. Entonces, son unas funciones personalizadas a base de FBS en el que copia y pega a través de TeamViewer, de Remote Desktop, de un FileMaker a su FileMaker, de su FileMaker a otro FileMaker. Con lo cual piensas, ni tan mal, pero es que nos enseñó un modelo de lo que tiene y tiene 85 ficheros en remoto que cuando hace un cambio tiene que hacer copy, paste y todo esto. Entonces, no deja de ser una pequeña locura, por no decir que una gran locura. Em, y este es el amigo Russell que me cae muy bien, pero habla muy alto, grita mucho, es muy escandaloso, pero ya te digo, yo le he visto genialidades, pero esto a mí me parece un poco locura. Y, 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 y por último, a ver un momentito, después de Russell, estaba una de las ponencias también muy esperadas, la de Marcel Moguet, que es un tío
que es francés, ahora yo no sé, creo que trabaja con Fabrice, pero no estoy segura, en, en la empresa de Fabrice, que nunca me sale cómo se llama, que es un tío muy bueno, que trabaja también, está muy centrado en la inteligencia artificial y era sobre construyendo agentes de IA con N8N, que es como una plataforma de agentes, y combinándolo con FileMaker. Fue una ponencia muy chula, muy divertida. Es un tío que se le ocurra y empezaba con disfrazado y con música y muy bien construida y pues un poco tipo también la de Nicolás, que todo con analogías con películas y te metía muy bien en situación, ¿vale? Eh, y básicamente nos estuvo mostrando esta plataforma N8N, que muy interesante, con toda una galería, ¿cómo se llama? Lo de FileMaker, el FileMaker, ¿cómo se llama? El store. No, el store, el market, nunca me sale, el marketplace, eso es. Pues eso, como si fuera un marketplace de agentes de IA y cómo se integrarían con inteligencia, o sea, en FileMaker. Y la verdad es que estuvo chulo, tuvo algún fallo en plan que intentaba integrarlo con la parte de voz, pero no funcionó. Pero bueno, son esas cosas del directo, pero la verdad es que aquí con el nuevo FileMaker, el 2025, vamos a poder hacer cosas que ahora mismo ni nos imaginamos. Y esto fue un poco en cuanto a las ponencias. Esta es una foto que nos hicimos todos los asistentes o los que quedábamos a última hora de todos de muchísimos países y continentes. Y la verdad es que estuvo súper bien, hubo muy buen ambiente, la gente súper relajada, todo muy dinámico, no te podías dormir porque de verdad que no me las he perdido, pero es que desaparecen y ya no me acuerdo de ellas. Tenía que haber hecho pantallazos el mismo día y, y súper bien organizado por Philip y no me acuerdo cómo se llama, que no los veo. Y nada, súper bien, súper recomendable. Si repiten el año que viene, nosotros ya hemos dicho que vamos a estar y vamos a estar 100%. También hubo tiempo para el cachondeo. Y entonces, bueno, pues mucha comida, mucho networking, hablar mucho con gente otras, otros puntos de vista, otras formas de hacer las cosas. Por supuesto, no hablábamos solo de trabajo ni de FileMaker, que se hablaba un poco de todo. Cachondeo muchísimo, es decir, porque a base de cervezas, que es lo que se bebe ahí y lo único que se bebe ahí, porque creo que nadie probó una gota de agua en los 3 o 4 días que estuvimos allí. Pues al final las cosas se animan. Pero bueno, en general todo muy bien. Aquí estaban los franceses con Marie y bueno, como nuestro amigo de Claris es francés, pues se están integrando mucho en toda esta parte de eventos y ya está, eso es todo. Y no sé si tenéis alguna pregunta o algo, o no sé si Nicolás puede unirse. Me voy a mutear un momentito a ver si... Yo estoy unido desde hace tiempo, Ah, esperando a que perdón. termines tú, Pues a que nada, pueda decir yo, pero me has dejado poco que decir. No, no, por favor. Descomparto y me muteo. Venga. Bueno, pues yo voy a lo mismo, a compartir. La verdad es que queda ya poco que decir. A ver, ¿en dónde estoy? Bueno, pues venga. Esto... Vale, entonces, bueno, ya no tengo mucho que decir, solo deciros que esto es un poco lo que ha dicho Cristina, pues todo, que esto es una de las conferencias que hay en Europa, que este año pues ahí empezamos con Valencia, después está Francia, ahora venía Viena, ahora hemos estado también, podría haber metido un poquito de lo de Londres, sí que eso os comento también, ya que Cristina ha hecho casi de todo, os comento un poquito también de la de Londres, que hemos estado yo la semana pasada, porque solamente invitan a una persona, y después nos queda Barcelona, Nápoles y Amberes, que serán después del verano, ¿no? Entonces esta que está en Viena, en el centro Europa,
como dice, el transporte desde el aeropuerto es muy bueno y todo. Entonces yo, como es más fácil verlo que explicarlo, lo que voy a hacer es enseñaros fotografías y así lo vamos comentando. Tengo yo para aburrir. Este es el cuarto del hotel, el hotel maravilloso, muy chulo, muy bueno, que te dan cuartito pequeño, pero todo con muchos detalles, con una vista muy chula y a todo la parte de museos, que tienes unos jardines y te atienden muy bien. Y ya te digo, el cuartito muy bien hecho, con cuarto de baño muy bueno, muy limpio, todo muy sofisticado, muy austríaco. Después tienes toda la zona de jardines y de museos en la cerca, al lado, que vas andando a todos lados. Había una exposición maravillosa de Bruegel y Bassano y Archimboldo, que ha sido una suerte, os enseñaré después, porque estuve yo en el último día en la exposición y es algo que es difícil de ver, sobre todo de Bruegel, hay muy poquito cuadro y entonces al que le guste pues es maravilloso. Toda esta zona, fuimos por los jardines, a comer, estuvimos comiendo en los jardines, el segundo día con Javier y el primer día nos fuimos Cristina y yo por ahí a comer, comimos una terracita y mira qué jardines tan buenos con el tiempo que había y tenías unas salchichas por ahí. Esto llegamos al centro donde tienes la parte de la catedral, es mucho más turístico y ahí adentro pues dimos una vueltecita con tiendas muy bonitas y todo muy bien. Esto ya es por la noche, no ha contado Cristina que nos fuimos a tomar viento a cenar, pero resulta que se había equivocado y que era justo al lado del hotel. Y entonces tuvimos que coger un taxi de ida, otro taxi de vuelta y justo ya llegamos al sitio del hotel. Y al día siguiente ya estamos tan hartos que no fuimos a cenar con todos. Por lo cual el sitio donde teníamos la cena, fuimos el primer día, no había nadie, y el segundo no fuimos. Y este es el primer día de la cena donde estaban todos reunidos. Aquí el grupo, pues aquí tienes, está muy separado por mesas, estos son los del norte, hay los que están ahí más organizando el Engage, que son todo este grupo, aquí tenías toda una parte de otros también que son del norte, pues todos los franceses que siempre van juntos, van en piña y después nosotros que nos metimos ahí en donde podíamos. Entonces, siendo el cuarto del hotel, este es ¿cómo se llama? En el hotel tenías un ascensor y era como una caja fuerte que era cachón. Bueno, ¿cómo empezamos? Esta es la primera sesión que la organizaban los que yo llamaba push and pull, porque uno era push y otro pull y era muy bueno, uno empujo, otro tiraba adentro y nada, los tíos organizaron, ahí está Mari Normante, esta es la primera con Javier Durá y todo muy bien organizado por estos chicos y como veis éramos 89 de 22 países. Yo creo un poquito menos lo que esperaban porque querían llenarlo, 100 era lo que querían llenar, bueno, faltaron 11, pero había gente de todos lados y gente muy buena. Estos son los que organizaban, push y pull, Stefan y Philip, y después había Julia y Manuel, que eran los otros que ahí ayudaban. Todo muy bien organizado, muy simpáticos, muy amables. Estos son, digamos, este es el original esto es de 72 Solution Partner, y después este es el Marcus, que era uno de los originales que había, to contribute, holding session, bueno, pues eso te explican un poquito. Como dijo, os voy a pasar rápido porque ya os he visto, es la de Peter Wegman. Este es un tipo muy particular porque vive en una furgoneta, o en una furgoneta grande, digamos, pues el tío el adecuado y va por todo el mundo viajando, tiene una conexión vía satélite y todos los días se dedica a programar y programa desde su furgoneta, o sea, no tiene oficina, no tiene nada y es un tío muy bueno, pero que es muy particular y entonces pues te da una conferencia sobre basics de programación, de scripting y esa estuvimos yo creo que todos, porque ahí al final te intentas un poco ir de una para otra, pero yo creo que al principio por la mañana, el primer día, tampoco había muchas diferentes y estuvimos todos los buenos. Esta de repente es otro, este es un tío alemán que hizo una sobre FileMaker y Tableau muy buena, de cómo integraba los dashboards. Era la primera conferencia que daba en su vida, se notaba, está un poquito nerviosito el tío, pero muy buena conferencia. Entonces se explicaba muy bien cómo él había integrado y cómo estaba. Y hacía, como veréis aquí, unos dashboards buenísimos, muy buenos. Después este es un tipo que la dio en la grande, que nunca acuerdo cómo se llama, que es el que trabaja para los suecos estos, los Es de... Jan, Sí, no me acuerdo cómo se llama. ¿Tú sí? ¿Cómo se llamaba este? Jan el guapo, Jan. Bueno, pues era guapo, pero yo me acuerdo que este está ahí. Y este dio una parte que era sobre OData y cómo integrar y cómo indexar y cómo hacer los pasos a OData. Esta era técnica y muy buena. Y estuvo muy bien. Esta tengo aquí sobre
sobre todo, él tenía cómo integrar esta parte de los datos con el OData y cómo todo eso con el JSON lo metías y pasaba de uno a otro. Y estaba muy bien, todo también era una buena sesión, ya digo. Después la de Cristina, que esta es la foto para que vea ya que estuve con nuestro amigo Clay en la primera parte, y como yo a ella me la conozco, pues de ahí estuve un ratito y me fui a otra rápidamente para poder ver qué es lo que se daba. Estas las vistas que tenías desde arriba, muy buenas, muy chulas y muy bonitas. Y esta es una sesión, esta es nuestra amiga Marie Normand, al fondo está el Marcel Moret, que por cierto es alemán, no tiene nada que ver con los franceses, y además Alemán, francés, francés, alemán. no, no, alemán francés, no, alemán alemanísimo. De hecho, está en el grupo de los alemanes, acá está en el Congreso de los Alemanes y trabaja para un coso con alemanes. Y los franceses lo único que tiene es el nombre, no tiene nada más, la Marcel Moret. Esta es de nuestro amigo Javier, que había, como veis, se integraba muchas cosas y los data muy bonitas sus conferencias. Este es un italiano muy simpático, que siempre lo encontramos en todos los enseño las fotos, lo llamo muchas fotos con mucha tropa. Lo que pasa es que después nunca me acuerdo de los nombres, pero este es un tío muy simpático, muy bueno de Roma, y él, no, este es del norte, cerca de Torino. Estos son los que organizan este año el Engage, bueno, uno de los que organiza es Jeris, y que estaba, y este es otro que también estaba ahí alemán, y ahí estaba el italiano. Este es nuestro amigo Clay, que esta es foto mítica, es decir, mira, yo estuve con el que diseñó esto, y después nuestro amigo Vincenzo, que Vincenzo nos la lió parda, porque Vincenzo siempre dice que va a enseñar una cosa y al final acaba enseñando su Inspector Pro. Y estábamos todos esperando a que enseñara lo que él quería hacer, que era una conexión de no sé cuántos, y al final enseñó su Inspector Pro. Pero bueno, muy simpático, muy divertido, y cambió 3 veces su charla. Este es uno que hizo sobre migraciones y lo que hay que hacer antes y después de la migración con los modelos de datos, muy bueno, muy chulo. Este era un tío que también era de allí, el local, yo no sé si austriaco o alemán, pero tiene una charla muy buena sobre procesos de integración muy bueno cuando haces las migraciones y hacerlo todo con REST API, como lo haces antes y cómo hay que hacer después para ver los datos. Ya digo, estaba muy llena. Este que se ve aquí a la derecha es un griego que habla sobre seguridad, que es también muy buen tío, está en todos los saraos, es un tío muy bueno, que se llama, no me acuerdo, tiene un nombre muy griego, los nombres no me acuerdo mucho. Y como veis, está todo el mundo siempre que entra, sala, mitad, le da exactamente igual, las salas son pequeñas, este es el Vincenzo, este es el otro italiano, que están siempre la misma tropa, anda más o menos igual. Bueno, y a ver si tengo, ahí te ponía ejemplos, pues venga, tiro para adelante, porque yo voy sacando diapositivas para acordarme después de lo que hablo en vez de sacar datos, es decir, apuntarlo todo, y así después me entero. Estos son los de ClickWorks y los de OpenMoon, que son los dos de Engage, que son muy amiguetes y siempre nos hacemos fotos. Y después aquí, bueno, habrá más adelante una que estuve, que era de nuestro amigo Cristian, que siempre he pensado que lo suyo, pues para que ir a una sesión suya, porque todo lo que hace del MBS es bueno, pues fue una sesión buenísima, porque te enseña muchísimas cosas que no sabía que se podía utilizar con el MBS. Fuentísimo. Este es otro tío que hizo una sesión, que esta fue un poquito cansina, la tenía por ahí en medio de datos y me fui, estuve un segundo, dice dos estas y me largué, porque ni siquiera me acordé de lo que era, porque no debió ser muy buena. Simpático el tío, pero su sesión fue bastante regular. Este, en cambio, en la sala pequeña, hubo una sesión, me fui a esta, y era una sesión en donde tenía un producto muy bueno para, digamos, formatear y revisar los JSON que tenía el tipo y cómo lo metías después, cada uno cómo los metías en el, digamos, en el curl, cómo hacías el curl y cómo metías los diferentes requests si hacías un put, un get, un no sé cuánto, y los tenía todos formateados. Entonces ahí metías todo el result del curl y tenía una aplicación en donde realmente lo podías depurar todo. Estaba muy bien, el tío se lo había currado realmente súper bien. Entonces tenías toda una especie de dashboard para para todas las APIs que conectabas, que era un poco intentar tener todo muy bien organizado. Y la verdad es que estaba muy bien. Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo el que habla de inteligencia artificial, que se llama nunca Chris me Moyer. acuerdo. Sí, el Chris Moyer, que pues habla un poquito de esto, de lo suyo, y que su mujer también está por ahí,
que su mujer siempre, pues bueno, está también hablando de lo mismo. Es un tío que sabe mucho, pero después habla cosas también un poco genéricas, porque después habla y a lo mejor para de mi punto de vista mezcla muchas cosas y habla cosas, pero bueno, siempre te da un punto de vista de lo que hay en el mercado, de lo que se está sacando, es más como el informativo, es decir, como las noticias, el telediario, pues este viene y te dice el telediario lo que ha salido, entonces te lo va narrando, porque te lo dice no técnicamente, pero te dice y te estuvo hablando sobre la nueva versión, sobre los vídeos que habían sacado. Él puso el vídeo, yo puse directamente cuando puse las pantallazos, porque decían que se podía, yo creo que él no sabía si se podría, y puso, digamos, un vídeo que había alguien por ahí para que no le dijeran o le echaran la peta de que había estado enseñando el nuevo FileMaker. Y nada, hizo todo sobre LLMs y cómo integrar y lo que se puede integrar, mucho de Oyama, hizo alguna parte de Oyama y después algo de Agile y de las complicaciones, y esto es una versión de un programa que había para poder justamente gestionar, y bueno, está muy bien, es decir, siempre es interesante porque más te dan muchos tips y ya está. Y esta es la sesión, yo creo, hubo dos sesiones buenas. Siempre vas a los congresos para al final quedarte con una o dos. Y una era esta, que hicieron estos dos pavos, el Alexei y el David, que son excepcionales. El Alexei, este es un tío que yo no sé si viene del otro lado del telón, yo no sé si creo que es de origen ruso, y si no es ruso por ahí debe andar el tema, o bielorruso, o georgiano, no, georgiano no, o algo de esto. Y después David es un tío alemán. Buenísimos los tíos sobre seguridad. Y nos dijeron que no dijéramos nada ni porque era muy confidencial. Por lo cual, aunque tengo las fotos, esta pues no digo nada y voy a pasarlas a toda pastilla para que no las veáis. Entonces pues lo voy a poner por ahí, pero ya digo que era muy, muy buena. Y no se puede decir nada sobre esta. Pero excepcional, de las mejores que he visto en mucho tiempo. Las fotos que había ahí de los tíos que les he enseñado, y nuestro amigo Vincenzo, que dijo que iba a hacer una conexión y al final se marcó un Inspector Pro de toda la vida de Dios, y ahí está, y nada más. Entonces me fui a ver justamente a nuestro otro amigo, que es el canadiense y montó una sesión sobre inteligencia artificial, cómo Charles utilizarla con Delft. Charles Delft con el Betterforms, y esta estuvo muy bien también. Si os fijáis, pues estaban aquí casi todos los que les gusta la inteligencia artificial. Aquí no Fabrice, y aquí estaba la mujer estaba esta tipa, bueno, pues estaban todos metidos. Yo como los nombres, Heidi. sí, Heidi, pues Y este dijo cómo se utilizaba la parte de inteligencia artificial, cómo lo ha implementado en un Clarivate Agent, en una empresa de servicios médicos, y cómo hacían para justamente utilizar un LLM para poder digamos, hacer un conversacional, y estuvo muy bien, muy, muy buena, digamos. Después la que estaba contando, Fabrice Normand, una de 30 años, que empezó a contar un poco su vida en verso. Entonces hay un momento en donde que estaba muy bien, pero también yo creo que era un poco cansino, cuando empezaba a hablar también todo muy tal. Y como aquí puedes tener una de 15 minutos, media hora, una hora, si te pilla una de una hora y empieza esto, pues estuvo bien, pero también al final, ya te digo, todo muy, 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 muy. Mira, esta la cogí porque molaba mucho. Lo de Simplicity, cómo llegar a Simplicity a partir de cosas complejas. Entonces era muy, muy, muy buena, pero hay veces que decías, joder, macho, que fue una hora. Esta es la que digo yo, que estuvo Christian y que me pareció muy buena. Como veis, hay muy poquita gente, porque las de Christian casi nadie se suele atrever a que el tío te cuente la chapa del MBS, pero a mí me pareció buenísima. Muy, muy buena, macho, porque te contó cosas buenísimas. Después estuvo Johan, hablando de lo que habla casi siempre, que son sistemas con muchos datos, y esta estuvo también muy bien. Cómo, digamos, los ponía, y sobre todo cómo montaba sus JSON para poder archivar datos, y sobre todo el problema no era archivar, es después si quería recuperar algunos, sin tener que implantar todo. Y era una cosa muy curiosa, muy buena. Yo no creo que lo vayamos a utilizar porque no lo necesitamos, pero una cosa muy curiosa y muy buena. Y saber que con esto puedes, claro, tú vas al JSON, haces una request, coges esos datos y estos los implantas en tu sistema sin tener que meter toda la base de datos y después borrar, pues era muy, muy buena. Y entonces, pues bueno, cogí mucha, mucha foto por si después lo necesito, porque siempre viene. La de nuestro amigo Clay, que esta, como dijo, fue muy densa, muy teórica, me montó
toda la historia de cómo se había montado FileMaker, qué es lo que hacía, toda la estructura de modelo, de cómo había migrado una estructura de modelo a otra y cómo tenían las diferentes capas de datos y cómo eso a nivel código máquina lo había montado y cómo había modificado también los rendimientos y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues todo muy, muy largo y todo las librerías, los problemas que tenían también con las actualizaciones, porque FileMaker parece no que utiliza todas estas librerías. Y en el momento que una queda obsoleta o tal, entonces hay que actualizarlo y todos los problemas que tiene actualización con todas las librerías y todo ese tipo de cosas. Y entonces, y también te decía un poquito las release y no sé qué. Vale. ¿Qué más? Ese día había nada, yo creo que con esta terminó el día, de ahí nos fuimos todos, pasamos de ir a la cena de todos y nos fuimos los españoles a dar un volteo por ahí a cenar con Javier, con Jesús y estaba también la mujer de Jesús que no venía al congreso, pero estaba por dentro. Este es el hotel que tenía ahí para desayunar muy chulo, muy bonito, que tenía un jardín y tenía cosas muy buenas. Al día siguiente, esta es el tío este inglés, que tampoco me acuerdo su nombre, que da siempre charlas muy buenas y bastante técnicas. Y este dio una charla bastante buena también sobre, este era sobre OData. Entonces, todo, utilizar Puede Data ser API, no era sobre Data John, API, perdón. sí, John Redfrey con Moving from Data API to OData. Era, exacto. Era, este tío había utilizado Data API toda la vida y decía ahora, bueno, si movemos a lo Data, ¿qué cosas tenías de una parte y de otra? Y entonces ahí te viene, porque él ya te digo, es un tío de Data API de toda la vida de Dios. Entonces, y del otro lado le dice, oye, ¿y qué diferencia hay en el OData? ¿Y qué es mejor, qué es peor? Y te ponía, entonces, pues bueno, no estaba nada mal, era una cosa, te da que pensar. Tiene un inglés que también habla como buen británico, así, que hay veces que le entiendes un poco a desmano. Yo es que entiendo mucho mejor cualquier austríaco o holandés, su inglés lo entiendo mejor, pues supongo como todo el mundo. Y el inglés, en cambio, cuando le da la gana. Y entonces esto es lo que te decía, pues mira, los problemas de lo data y lo que tenías en el Data API y entonces lo pone. Bueno, y entonces hacía sobre todo decía que el rendimiento era salvaje, era muy bueno y que tenías unas versiones de lo data que eran mucho mejores que otras y que tenías que migrarlo y si no lo migrabas tenías problemas, en cambio una de las nuevas que eran muy malas y que tenían que revisarlo. Entonces, pues bueno, te daba una parte de cosas que tenías que ver, que lo tengo ya apuntado. Bueno, pues esta es buena, bien, yo como, sí, bueno, pues piensas, entonces al final te das septiembre. Y después tenemos la estrella, ya digo que para mí hubo dos buenas, una fue la de seguridad y la otra la de Marcel. Marcel, este tío, montó una muy bien montada y haciendo justamente una integración de NeoHN con digamos, directamente con diferentes servicios de FileMaker y montando un agente y viendo, realmente viendo, explicando y viendo que era una chorra, porque además esto es no code, ni siquiera low code, es no code. Tú coges, es plug and play, lo vas montando, lo vas metiendo, tiene una parte lógica que vas metiendo con canales de decisión y es muy facilón. Y yo que lo había pensado, porque nosotros estamos empezando a trabajar todo con LangGraph. Entonces, claro, la diferencia entre montarlo entre LangGraph o montarlo con N8N no tiene nada que ver. LangGraph tienes que programar todo en Python, esto lo puedes hacer todo loco, pues está muy, muy bien. Fue muy aplaudida, muy, muy buena, con mucha parte, digamos, increíble. Esta fue ya el último día, la antepenúltima, yo creo que el tío. Y además estuve hablando con él, está muy contento porque toda la parte teórica de cómo se hace la había dado yo, entonces a él le gustó mucho que hubiera esa introducción para que la gente pudiera comprender lo que era un agente y la parte de los LLM, cómo se integran y todo eso que era lo que yo le estaba dando. Y ahí te decía pues justamente esto, lo que era LangChain, que era lo que yo había presentado, y era N8N, que es lo que él presentaba. Y entonces encajaban muy bien los dos y la verdad es que estaba muy contento y muy feliz y fantásticos la ponencia. Y mira cómo ahí estamos todos muy contentos con Marcel justo después de chucharla. Y nada, pues estas son las fotos del grupo. Aquí tenemos a nuestra amiga americana que no quiere que le hagan fotos, pero le hace una. Así que espero que no le digáis nada por si no me la lía parda. Este es toda la gente que está por ahí. Ya veis, esto muy, muy bien, muy molón. Y estas son ya las sesiones finales en donde está todo el mundo que nos volvíamos. Nos cayó una de Aquí te espero, Baldomero,
justo cuando terminamos y nos íbamos a dar una vueltecita antes de coger el avión y mira cómo está la chica esta y nos está todo el mundo esperando el diluvio que venía. Yo me fui de ahí a ver la exposición, que ya digo es muy maravillosa, y de toda la exposición pues tenemos una cosa que es para enseñar, que es ya no los cuadros de Bruegel, que son maravillosos, entre ellos el de la Torre Babel, que es el mítico, pero te vas a ver la Dama de las Perlas Azules, estas que son una maravilla de Vermeer. Y eso, fantástico. Entonces, pues bueno, más o menos esto es lo que había y a partir de ahí yo no tengo... Mira, estuve la semana pasada, ya os lo cuento, en una charla en Londres que nos invitaron en este sitio que se llama el Sea Tower o el Fleet Tower, el no sé qué Tower Station, que es un centro que tiene Apple, toda esta planta a partir de aquí para arriba, las últimas, todo es un centro comercial y todo lo último es el centro de Apple en Londres. Y entonces a los, no sé si Platinum, pero a un grupo reducido nos invitaron y además tuve la suerte, me invitaron que diera una charla yo ahí. Y entonces yo fui ahí, ibas ahí en bicicleta, que está muy bien, y ahí había el primer día una comida. Por cierto, que joder, como sale aquí de deformado nuestro amigo Vincenzo. Y entonces hicieron una comida para no sé, a los que eligieron ellos y nos invitaron aquí, ahí estoy yo, con toda la tropa que estábamos, éramos muy poquitos en esta comida, que era todos los de Claris, que ahí está Doug, está David, está Marie, está también, estuve yo enfrente de, aquí está el otro jefe de estos de Claris, estos son los italianos, que son los que organizan la conferencia de Nápoles, muy simpáticos. Y nada, en este sitio por la noche, maravilloso, nos tocó muy bien. Y este es el cuarto, digamos, el hotel que tenía yo pequeñito, como siempre hoteles pequeñitos. Y este, mirar qué pedazo de edificio maravilloso como es, la zona que tiene. Y aquí las zonas de Apple, que son fantásticas. Estaba como siempre nuestro amigo Christian, que se nos se pierde una. Estaba David y las vistas que tienes desde ahí. Y está una sala solo para 48 personas. Aquí está como siempre, Johan, que le hago una foto y siempre hace lo mismo, y estaban todo la tropa, digamos, y se dio justamente una sesión sobre lo que va a venir en Apple y lo que vamos a tener y todo lo que quieren para el año que viene, que básicamente, bueno, que estos son claro, está todo el mundo ahí y son sesiones de trabajo pues con los que estamos ahí, pero todo muy bien, es decir, mucho buen ambiente, la tropa así un poquito más platinum de Europa y con buena... Esto era la agenda, que había una parte inicial, después uno que se llama Renko Van Buren, que hizo una parte de estudio muy buena, es decir, presentó una solución. Evelyn, que es la chica esta que organiza lo de Nápoles ahora, lo de los Roma Filmmaker Week, y ahora es Nápoles Filmmaker Week, que me presentó una cosa sobre complejidades en los modelos de navegación. Vincenzo, que también dijo que iba a hablar sobre Technical Debt y presentó una vez más su famoso inspector. Y después había Marcel, que es una chica que presentó una cosa muy rápida sobre un grupo de trabajo que hay a nivel, y después me dejaron a mí la última sesión sobre agentes y modelos más que de pensamiento, se llaman modelos de inteligencia o modelos cognitivos en inteligencia artificial. Y entonces esto, ya digo, era más de verlo, sobre todo la primera era muy buena, las sesiones con Douglas y Casher. Casher es uno de los arquitectos técnicos y te decía cómo se está montando las últimas partes de la inteligencia artificial y todo eso a nivel técnico, cómo lo están montando y lo que se espera en el futuro de ellos. Entonces, bueno, tengo por aquí, esta es la foto de los que estábamos también, y esta es la parte esa que montaba de Castle sobre cómo montaba los módulos y cómo estaban. Bueno, no sé si esto se puede enseñar o no, pero bueno, montaba yo. Lo monto aquí todos y aquí tienes la parte de razonamiento que les echaba yo en cara, que no era razonamiento, pero que siempre después se me mosquean. Esta es el tipo que la alemán, la de Tenia, y bueno, nuestro amigo Vincenzo, que montó, y aquí todos. Bueno, estos son un poco las oficinas, pedazo de oficinas que tienen, que son maravillosas, con un escenario para que toquen música y la banda en sus ratos libres, toda una cafetería inmensa. Y esto es un poquito todo lo que estuvimos ahí haciendo. Entonces, pues bueno, os hemos dicho todo eso para deciros que yo creo que los que podáis uniros a este tipo de eventos, los de Londres no, porque ese es por invitación, pero el resto que tenemos de Europa,
joder, hay muchos, pues ya digo, yo creo que de todas las congresos que hay en Europa, Viena es el más técnico y el que merece más la pena. No quiere decir, si alguien me oye de Barcelona, que Barcelona no merezca la pena. Es un evento fantástico, el de Nápoles o el de Amberes o el de París, digamos el de Reims este año, el de Francia. Pero el de Viena es ese ambiente que está, todo el mundo tiene muy buen rollo, son 2 días, puedes ir a lo muy, muy técnico y a lo menos técnico, puedes presentar lo que te dé la gana, puedes ir y presentar algo que no tenga nada que ver con FileMaker, que si a la gente le interesa irá y estará mirándolo y la que no le interesa le da igual, o sea, no es muy, muy molón. Y ya digo, tiene esa sensación de que vas y que puedes hablar con todos de todo, que puedes cambiar, que no tienes por qué estresarte a ver qué, y que después hay gente muy, muy buena que que puedes escuchar de ellos. Y yo comprendo que de todos los congresos, mira que nosotros vamos a todos. El que a lo mejor mola, antes era en Berlín, ahora es en Viena, pero es de los que más mola. No te diría el que más, pero es de los que más. Engage es el más grande, el de Valencia y el de Barcelona son los españoles, y después el de Nápoles es para los italianos y además vas ahí a comer muy bien, y el Reims es exclusivamente francés, por lo cual cada uno tiene lo suyo. Yo ya te digo, nos hemos chupado todos y ahí estamos. Nos quedan 2 minutos, por lo cual yo ya termino, dejo de compartir, doy la palabra a Quique y espero que os haya entretenido todo esto. Nada, como os decía al principio, la última sesión que tenemos durante el curso 2024-2025, así que nos despedimos, nos volveremos a ver en septiembre, anunciaremos a través de nuestras redes la próxima charla que hagamos en 3 meses y nada, muchísimas gracias a todos por venir, publicaremos el vídeo los próximos días en nuestro canal de YouTube y un saludo a todos. Gracias a Dios. Adiós.